Bueno, disculpen que la temporada no ayuda mucho, sí. Pero ya cuando llevo 2 horas de tráfico, ya empiezo a defraudar de hacer esto. Pero bien, ya. Aquí, reseña crítica. Eh, ¿En qué consiste esto? Hemos estado trabajando del libro de Phillips, diferentes capítulos, y lo que vamos a hacer con los últimos capítulos de Phillips va a ser estudiar efectivamente sobre buscarlo, es hacer una reseña crítica con ellos, que es lo que ustedes ven ahí mencionado. Entonces, la cuestión que es eso, cómo se come eso. Entonces, eh, en la reseña crítica lo que se busca es, aquí está. Entonces, en la reseña crítica se busca establecer ya un análisis con más sentido del contenido que se está leyendo. Esas preguntas aquí son una guía para cómo hacer una reseña crítica. Entonces, en los capítulos que vamos a leer hacia el final, si no me equivoco, hemos leído hasta el capítulo 17, no pasa nada, ¿verdad? Entonces vamos a asignar el capítulo 18 y 19 para esta semana y dejar el 20 y 21 para la siguiente ya como lo último. Pero en todos esos, en esos 4, 2 de esta semana y 2 de la próxima, quiero que hagan una reseña. La reseña puede ser para todo un libro y esto les va a servir porque en muchas materias les van a dejar un libro de lectura y les van a pedir, vaya, hoy queremos que hagan un resumen del libro y que haga una valoración, una crítica. O sea, a muchos estudiantes, aún en niveles más avanzados, les piden eso. Miren, entonces escriba ahí una crítica. Y ya de ahí algunos ya se quedan un poco así, porque desde que oyen crítica les suena a criticar, sí, a decir cosas malas. Y uno dice, pero a mí me gustó el libro, así que yo no sé qué voy a criticar, ¿ya? Pero es porque la palabra crítico no suena a eso, ¿ya? A tener que decir cosas malas. Pero como ven las preguntas, la idea de reseña crítica no es decir cosas malas en sí mismo, sino que el verdadero punto es hacer análisis un poco más de fondo, como por ejemplo el tema corresponde al desarrollo del libro o en este caso del capítulo, o sea, le puso un tema, de eso habló, o en el caso de Philip es muy congruente por lo general, porque es un modo estudioso, pero a veces ustedes van a leer cosas que tienen un nombre, capítulo, y a la hora de leer el contenido son historias, anécdotas, o son valoraciones muy personales y así no muy claras. Entonces, de modo que usted lo lee y usted se queda, porque a veces tiene un título muy atractivo, o sea, un título que realmente suena que ya la excelencia del cristiano, la excelencia de Cristo, una cosa así que usted, wow, esto se ve en serio, desde que ve el título usted dice, sí, pero a la hora de leerlo, de nuevo se va en anécdotas, se va nada más en pequeñas ideas. Entonces, esa es la idea de la primera pregunta y eso sería parte ya del proceso de reseña crítica. Mire, el autor sí, o sea, solo completando el ejemplo que estoy poniendo, pues el autor plantea que sí va a desarrollar el tema de la excelencia, sin embargo, muchos de sus aportes o ejemplos pareciera no definirlo, no aclararlo, no llegar. ¿Sí? Entonces, ahí, eso ya es una crítica, ¿sí entiende? O sea, ya no es una crítica de decir, mire qué malo, sino que es tratar de leer con más atención y prestar y lograr extraer el significado. Lo segundo, refleja una tendencia denominacional de otro grupo. A veces les van a pedir que lean una lectura de un material católico. Entonces, usted debe entender que probablemente tenga buenas ideas y tenga bonitos argumentos y demás, pero sigue siendo católico. ¿Sí? Entonces, usted no tiene que sentirse apabullado de que
mira, y esta es la única teología que hay. No, hermano, sí. Si hay teología católica, teología protestante, teología reformada, teología griega para nosotros, que sería la ortodoxa. Hay otro montón de escuelas teológicas para los que llevaron métodos, digo, de teología 1. Conmigo la vez pasada dimos una pequeña referencia de todos los modelos históricos de teologías. Hay un montón. Entonces, eso es importante saberlo y tomarlo en cuenta. Usted lee el material, puede que algunas cosas le gustan, pero sigo con el ejemplo, pero al ser católico tienden a veces a ser o muy filosóficos, muy analistas, o en un momento sí ya se van a una línea que nada que ver. O sea, cuando menos viene a ver, usted está leyendo que Jesucristo no resucitó, ¿ya? Que como todos sabemos, nunca ha ocurrido el milagro. Entonces, cuando usted va leyendo eso, ya usted se queda, ¿y este asunto qué? ¿Sí? Entonces, esa es la idea de esto. Porque también esta pregunta lo que busca es que usted exprese eso. Le pongo un ejemplo más liviano, pero igual puede conflictuarle. Leen un material donde abiertamente le dicen que es la voluntad de Dios que todos los creyentes abren lenguas. Y un creyente que no ha hablado lenguas es un creyente que está perdiendo mucha de toda la bendición de Dios y probablemente quizás no pueda, el día del Señor, quién sabe si se va a ir al cielo realmente. Para un ejemplo, hoy ya es menos raro escuchar tendencias tan cerradas, pero a veces usted puede leer algo así. Entonces ya no estamos ante un católico, estamos ante un evangélico pentecostal con una línea muy ortodoxa, muy cerrada sobre su punto de vista. Entonces, ¿qué trato de decir? Esto es lo que le han pedido que lea. Por ejemplo, yo enseñando en la universidad de teología sistemática sobre la obra del Espíritu Santo, le pedí a mis estudiantes que leyeran un material pentecostal que planteaba varias experiencias pentecostales de diferentes tipos, y a la par que leyeran otro libro más pequeño acerca de alguien que cuestionaba, y no lo cuestionaba solo porque mira, eso no me gusta, sino que yo fui pentecostal, yo salí de ahí y salí por esto y esto, y yo ahora ya no estoy muy convencido porque creo que puede haber excesos o abusos en eso. Entonces, adrede le dice, porque yo después quería hacer una buena discusión con los estudiantes. ¿Para qué leyeron del uno y qué decía el otro? Y entonces, ¿en qué creen ustedes que no le vamos a quedar a nosotros? Porque de eso se trata. El buen estudio bíblico ya no es solo, miren, esta es y esa es la línea y ya no hay más. Eso es muy pobre, eso es muy limitado, ¿sí? Eso no nos ayuda a crecer. Entonces, esta otra pregunta quiere que usted sea capaz de expresar eso. Bueno, sí, el autor hace un bonito análisis, pero como los reformados hacen un análisis bastante teológicos, muy buenos, porque son herederos de la reforma protestante de Lutero para acá, y a veces expresan cosas valiosas, buenas. Pero como reformados, a veces de repente entonces dicen, y aquí es donde los bautistas se equivocan y se equivocan todos los demás fundamentalistas y todos esos que no le atinan, y de repente expresa un señalamiento así muy grave, ¿sí? Y eso tiende en algunos de ellos. Entonces, y eso echa un poco a perder lo que uno ha escuchado, o que sí de plano mantienen cierta línea. Los reformados creen en bautismo en niños, y son evangélicos, ya son protestantes, pero creen en el bautismo en niños, ya. Entonces de repente usted empieza a leer esto, sí, como todos sabemos, nosotros sabemos que el bautismo en niños es lo establecido por Dios para la iglesia. Entonces ya usted se queda ahí, pero eso no es lo que hacemos en la iglesia y es lo que nomás no. Tranquilo, sí. O sea, de una vez espero estar ayudándoles a algo más. A veces usted va a tener que leer materiales con los que no esté de acuerdo, ¿sí? Y con lo que realmente usted siente volado. Yo siento que va para allá. Sí, había que ir para allá y se sopló, ¿sí? Como los silbadores, que están prohibidos todavía suenan, ¿sí? Entonces, usted sabe que a veces tendría que ir en una dirección y la tontera agarra para donde le da la gana. Entonces, algo así es esto. Pero de eso se trata. Bueno, el autor expone ideas muy importantes, muy interesantes. Sin embargo, su línea doctrinaria o su postura católica o su postura denominacional parece influenciar a que tenga nada más cierto punto de vista.
Usted tiene derecho a examinar eso, porque eso no solo le permite hacer un buen análisis, en este caso una buena crítica, sino estoy tratando de decirle, le permite a usted aprender a tener criterio. De eso se trata también una crítica, tener criterio. Sí, vaya, voy a leer esto. Yo he leído materiales católicos que hacen un trasfondo histórico brillante, muy bueno, y no puedo negarlo. ¿Sí? Bien investigado ciertas áreas y demás, discusión. Yo digo, wow, qué chido está. Pero como buen material católico, después de que hacen trasfondo histórico, empiezan a empanar ideas medio raras y terminan contando cosas de su imaginería y de sus tradiciones. ¿Sí? Recuerdo que leía uno supuestamente sobre la apocalíptica que tenía un buen trasfondo histórico. Eso estaba, pero soñado, digamos. Pero cuando ya se iba adelantando, en lugar de seguir explicando y haciendo buena teología del tema, de repente empezaba a explicar cómo es que María fue concebida sin relaciones normales, ¿sí? O sea, no solo Jesús fue concebido virginalmente, sino María también, por su padre San Joaquín y su madre Santa Ana, ¿ya? Y ellos, un ángel les habló y les dijo que iban a traer a la madre del Salvador del mundo y que ellos debían convivir, pero no tener relaciones para que pueda ella nacer en pureza. Así que se dieron un beso filial, un beso de piquito y ahí quedó embarazada. Entonces, ya cuando usted oye una historia de esa, ya para que usted, en serio. Y vas a ignorar Lucas y Mateo y todo lo que la Biblia dice claramente, la genealogía y demás, y me va a salir con eso. Sí. Entonces, en ese caso, usted ya dice, no, aquí ya, usted se perdió, oye, este está hablando pura bobada. Entonces, pero es lo que trato de decirle, usted tiene ese derecho, ¿ya? No se sienta obligado que, ay, pero es el libro que dio el maestro. A menos que le digan que sí tiene que poner lo que está ahí y esa es la nota final, que pongan, ¿sí? Y ya hagan lo que hizo en su momento Galileo, ¿sí? Ya cuando salga afuera diga, sin embargo no lo creo. ¿Sí? Entonces, ya, sin embargo sé que no es así. Entonces, usted no le complique la vida. Pero eso es agregar. Hacer una buena crítica. Lo que dice el tema se desarrolló, funcionó bien, o sea, valió la pena. Hay una tendencia, o es equilibrado, o es sano, suena buena fe, suena cosas que conocemos. Tercero, ¿cuáles son los puntos fuertes o débiles de su argumentación? ¿Sí? ¿Qué es lo que le da más énfasis? Bueno, explica esto, esto y esto. Philip suele ser bastante sólido en su argumentación, ¿verdad? Ya él va a lo suyo, porque de hecho es un curso, el libro de Philip, así que eso lo hace que tenga mucho contenido, ¿ya? Y ese es un punto fuerte del film, ¿ya? Entonces, pero usted tiene que señalar eso. Bueno, aquí en el capítulo 18, él dice que va a hablar acerca de por ejemplo, en la ley de la mención, él va a hablar acerca de la importancia de las referencias y de ir a buscar paralelos, de ir a comparar. Entonces, sí lo desarrolló, sí él lo explicó, sí lo hizo así. Pero puede que haya una parte de lo que él menciona que usted después se queda esperando. Yo pensé que iba a explicar más y no lo encuentro, ¿ya? En el caso de Philip no es muy común, pero hay algunos autores otra vez que pasa eso. Entonces, esa es la idea de los puntos fuertes o débiles. La otra pregunta, ¿qué tan valioso es el contenido en comparación a otros escritos? ¿Usted ya había leído algo de ese tema o es la primera vez que lee ese tema? Para algunos de ustedes que van empezando, casi todo va a ser siempre la primera vez, ¿sí? O sea, o hasta la primera vez que yo les he hablado. Pero puede que dentro de unos años, y aquí hay un par que ya van de salida, que ya saben lo que estoy diciendo, ya después de unos años les piden leer un material y dices, este se parece al que leímos otra vez, pero estaba mejor aquí, ¿ya? O al revés, este se parece al que leímos otra vez, y este sí, aquí sí lo explican, aquí sí dice, ya, allá se suponía que decía, pero yo no entendí nada, ya en cambio aquí, y cabal. Esa es la idea de esa pregunta, ¿ya? ¿Qué tan valioso es el contenido en comparación a otros? Ahora, en el caso de ustedes,
¿Qué tan valiosos son los capítulos de Philip? Pues de nuevo, si es la primera vez que usted lee un material de ese tipo, pues para usted seguramente será muy valioso. ¿Ya? Ajá. Sí, pero por ejemplo, ya, vaya, su aporte. Sí, Philip probablemente nunca lo había leído, o sea, el autor, pero puede que sí había leído de hermenéutica. Entonces, el punto es, la discusión que hace Philip de los temas de hermenéutica comparados a otros autores es mediana, es igual, es parecida, es mejor, en algunos temas se queda corto. Esa es la idea de ese punto. Y otra vez, ustedes que ya van adelante ya tienen esa capacidad de hacer esa comparación. ¿Ya? Pero vuelvo a decir a los hermanos que van empezando, de nuevo, usted lo podría comparar tal vez en base a lo que ya había oído, o le dieron en un estudio bíblico, escuchó en una prédica, en una enseñanza, o sea, que al menos usted, sí, hoy entiendo mejor, ya yo había oído algo de esto, pero hoy sí ya lo estoy empezando a entender. De eso se trata esto. Y la última pregunta que sugiere es, sus conclusiones son importantes en su aprendizaje teológico, eso ya es para usted, pero que usted le exprese. Esto le ha servido. Porque a veces van a leer materiales que ustedes van a decir, esto de que bueno está, y esto me va a ayudar, no solo ahorita la materia, y no solo ahorita en estas tareas o en este estudio, sino que esto te lo voy a predicar. Vale. Cuando es así, el material es bueno. Pero puede que algunas veces de nuevo ustedes van a sentir que leyeron un material que, bueno, pues ya, lo leí. Había que leerlo y lo leí. Ya estuvo. Pero muy dentro de ustedes está un poco así como que algún día tal vez me va a mejor. Entonces, quiero decirles de nuevo que esa es la idea de una buena reseña, al menos señalar estos puntos, se puede decir más, pero lo que se busca, si se da cuenta, si se trata de contestar estas preguntas, ya la reseña crítica ya no es solo decir está bien bonito y gracias a Dios por esto y qué bueno y bien lindo y gracias pastor y damos gracias a Dios por todo esto, amén. O sea, no solo ya hacerse en el agua, sino que ir a un punto, ¿ya? Expresar. Entonces, yo les quiero animar a que puedan tratar de usar estas preguntas para escribir su análisis del capítulo 18 y el capítulo 19 esta semana, y luego los últimos del capítulo 20 y 21. ¿Ya? En cada uno de esos, si lo quiere hacer de una vez, si tiene el tiempo y quiere avanzar, porque la materia está llegando a su fin, entonces, por cada capítulo quiero que usted trate de aplicar estas preguntas y a partir de ellas, lo que ha leído, usted, si se da cuenta, ahora ya no le estoy pidiendo un resumen, no le estoy pidiendo un bosquejo, no le estoy pidiendo nada más una apreciación, sino que le estoy diciendo, mire, sigue estas preguntas y trate de contestarlas a partir de lo que leyó. Ahora, no se lo estoy poniendo más fácil porque al tratar de responder estas preguntas, tiene que haberlo leído y haberlo leído con corrección. Porque si no, no va a poder, si no, de nuevo solo a media línea. Ajá, sí, yo siento que está bueno y está bien bueno. Sí, pero yo no quiero leer eso. Sí, a mí eso no me sirve. ¿Ya? Yo necesito que usted sea capaz de que lo leyó y lo piense y bueno, sí, eso. Así que esto es lo que quisiera que hagamos de último. Yo aquí estoy tratando de, y ya algunos se lo he dicho así en plano individual, y ahora quiero expresarlo general para todos. Para mí en esta materia es importante, y por eso uso a Philip, porque además de que es un buen contenido, permite ir así más sencillo, porque no es un contenido tampoco demasiado complejo, demasiado analítico, dialéctico, por el estilo que otros materiales tienen. Pero yo espero también estar proveyéndoles una línea que les pueda ser útil a futuro, porque en otras materias sí a veces les van a pedir un análisis más de fondo. Y ya he visto demasiados estudiantes que a la hora de que sí ya un docente, un pastor,
del instituto les pide algo un poco más, con más contenido, se sienten que, y aquí qué pongo, y ahora qué, pero porque quizás nunca hicieron un pequeño ejercicio. Aquí estamos, yo debo reconocer que la materia más tan comprimida en solo 2 meses apenas permite introducir las cosas, apenas explicar la noción. Miren, ahí va, así como hacíamos el ejercicio de la semana pasada. Miren, algo así sería el proceso sincrónico, ¿ya? Analicen esto, revisen esto. Y no tenemos suficiente tiempo, que lo ideal hubiera sido, vaya, pues ya hicieron el ejercicio, hoy quiero que vayan e investiguen tal pasaje y hagan todo lo que se les está pidiendo. Pero eso requiere varias semanas, o sea, como lo mencioné en la clase hace 8 días, o sea, no les puedo pedir eso de una semana a otra, ya ni siquiera por 15 días apenas. Entonces, porque el estudio sincrónico es largo, incluso se llama así, o sea, es de muchos días. Entonces, en este caso solo, ni modo, dejarlo propuesto, así va, pero no poder darle todo el desarrollo aplicativo que merecería. Pero en otras materias adelante sí se lo vamos a plantear, entonces al menos ya no les resulta nuevo, ¿ya? Sino que ya, y aquí hablo principalmente a los hermanos que van iniciando, quienes ya llevan un rato saben que estoy diciendo que lo que estoy diciendo ayer, ¿no? Que de repente se topan con una materia en la que vaya, esto quiero y este análisis que hagan, y es la de querer llorar, vamos a ver de cómo. Entonces, antes de que eso pase, pues la intención ha sido ayudar. Lo mismo es con esto. Así que haga el esfuerzo, haga el intento, empiece, léalo con atención y trate de aplicar las preguntas a ver cómo le va. ¿Está bien? Con eso cierro esa sección de lectura y de estudio. Y además, un énfasis que he estado haciendo en este rato, en materia adelante, cuando lea materiales católicos o de otro tipo, porque esa es la línea que usa el maestro o la maestra, ok, usted léalo, pero sepa que esa no es la única forma de expresión teológica, esa no es la única forma de análisis exegético, y esa mucho menos es la 21 y la final de análisis. No, hay otras posturas, ¿sí? Hay mucho que aprender, ¿sí? Y el ejercicio ayuda a crecer. Entonces ahí es donde algo como esto tiene sentido. Discúlpenme un momento. Lo que trato de expresarles es que no se sientan obligados a seguir una línea, ¿ya? O sentir que, vaya, esto es lo que hay que creer. ¿No? Puede que adrede el docente lo que quería es que ustedes lean otro punto de vista diferente a lo que suelen creer. A veces, si está bien logrado, esa es la intención, contraponer. Por eso les ponía el ejemplo que yo hice una vez en la universidad. Pero no se sientan apabullados, porque a veces también he visto eso, que algunos estudiantes cuando leen ya ciertos autores o autores liberales, neoliberales del siglo XX, inicio del XX, finales del XIX, y con algunas posturas un poquito coquetas, algunos se conflictúan y se defraudan, y ya después sienten que entonces, pues ahora ya no sé en qué creer, porque este lado suena tan raro. Tranquilo, solo era una lectura. Sí, yo tenía que jugarse a su fe por un libro, ya. Así que es un elemento a saber manejar. Bueno, metodología de investigación. Aquí sí, lo que voy a estar hablando hoy, mañana y la otra semana, que utilizamos la materia. Hasta aquí realmente el verdadero tema de la materia, en términos formales, de lo que el nombre dice. La metodología de investigación usualmente lleva un proceso, todo un marco de investigación científica. Hay que definir fenómenos, hay que definir investigación, hay que definir un montón de cosas ya, pero eso ya es una o dos materias de universidad, entonces de semestre entero, o sea, un año. Así que no vamos a hacer eso, ya no vamos por ahí. Quiero más bien enfocarme en cómo sería una posible investigación desde el Instituto Bíblico. Y aquí voy a dejarlo introducido apenas. Por un lado, hay que elegir un tema. Como es una investigación, no es un tema
de bosquejo, no es un tema de prédica, ¿sí? El gran poder de Dios, eh, las maravillas de Dios, no es un tema para un pasaje bíblico. Eso ya lo vimos en otras áreas que podría usted hacer después de un inductivo, después de un diagrama narrativo. Ahí ya podría usted hacer algo así. Pero aquí ya estamos tratando de plantearnos, si hacemos una investigación, hay que definir un tema a investigar. Entonces, es lo primero que quiero explicar. Por tema de investigación, cuando se trata de metodología de investigación, estamos diciendo que vamos a colocar un tema de algo que podemos investigar. O sea, el tema tiene que decirnos que vamos a investigar eso, que los que me van a oír o lo van a leer entiendan que yo investigué de ese tema. Ahora voy a intentar poner ejemplos o explicar. Para situaciones que vemos en las iglesias y que podríamos convertirlos en temas de investigación. Los cristianos evangélicos muchas veces, al menos en un país como el nuestro, entienden que la vida cristiana consiste en el oír junto. ¿Ya? Aquí no estoy medio entrando al antecedente, pero mejor ahorita sigamos en el tema. Entonces, porque es lo que uno oye que la gente dice, sí, voy a oír culto, vengo de oír culto, sí, me toca oír culto. Pero primero, eso habla de que el concepto mismo de culto está deformado, porque en el concepto bíblico culto es un tributo, es un sacrificio, es una ofrenda, ¿sí? Es una entrega a Dios, eso es culto. Así que obviamente si eso es culto en la Biblia no lo puedo ir a oír, ya se ofrece, se entrega, se da, se lleva a cabo. Pero entonces pero eso podría ser un buen tema. ¿Por qué? Porque en un momento, o sea, el tema ahí sería el crecimiento cristiano frente a la asistencia a los cultos. Porque ahí ustedes podrían analizar eso, preguntarle a la gente, hacer un par de encuestas, tratar de investigar qué hace que la gente piense que su vida cristiana consiste nada más en ir al culto. Porque en la experiencia pastoral, lo que yo he visto es que siempre hay un porcentaje de personas que entienden que asistir es vida cristiana, que asistir es santidad, que asistir es ser discípulo, que asistir es ser buen cristiano. Pero en realidad pudiera ser que ninguna de esas tenga que ver solo con asistir. Una persona puede asistir y tener otra pareja. Una persona puede asistir y andar en negocios chuecos, mafiosos. Una persona puede asistir y estar involucrado en situaciones delictivas, de inseguridad o cosas graves. Una persona puede asistir y tener una vida muy pagana, ¿ya? Pero asiste. Entonces, ahí ya toda la idea de discípulo, santidad y crecimiento, no, mentira, ¿ya? Se volvió casi una misa evangélica. Vaya, no quiero andar en hacer una discusión sobre el tema, solo estoy diciendo, ese sería un posible tema. Entonces, si me entiende, ya no estamos hablando de vaya a la Biblia y busque un tema, porque eso es homiléctico, o sea, eso es estudio bíblico. Pero en metodología de investigación es tomar una situación que ocurre en el mundo evangélico y tratar de investigarla, tratar de darle sentido, ¿ya? La música actual y la música antigua en la iglesia, ¿cuál es más edificante o cuál es mejor? Esa podría ser una pequeña investigación, así como tema inicial, ¿ya? Porque algunos dicen es que a mí los himnos, y a mí es que los himnos son los hermosos, y yo eso, y en cambio otros quieren cantar la última canción que salió en la radio recientemente, y no importa si es medio rock, si lleva un poco de rap, si lleva algo de bachata,
o algún otro ritmo latino o caribeño, pero se las queremos cantar, ¿ya? Porque todos los que tocan son cipotes y esa es la música que les gusta. Entonces, cuando venimos a ver el domingo, estamos cantando un par de canciones que no se queda ahí. O sea, estamos adorando a Dios, solo estamos viendo que estos cipotes sacaron su cancioncita bonita y están entretenidos, ¿no? Entonces, eso puede ser un conflicto. Y usted sabe que de hecho puede ser un conflicto. Para algunas iglesias, ya no solo la música de antes y la actual, sino cuánto tiempo, ese podría ser otro tema asociado a la discusión general. ¿Cuánto tiempo se debe de orar? Para algunas iglesias bautistas, el tiempo de canciones y alabanzas debe durar unos 15-20 minutos. ¿Ya? Pero usted habrá ido a iglesias donde cantan una hora, hora y media. ¿Sí? Entonces, y que no paran. Y ellos están bien emocionados y le dan. ¿Ya? Y si usted está acostumbrado a otro tipo de entorno, después de un ratito usted mismo ya siente que y esto hermano ¿qué? Y van a seguir. Y siguen, pues, y aunque estén sudando a mar y a veces ni está tan entonado que digamos o algo así, pero ellos están ahí muy felices. Entonces, ahora, el punto es este, investigación. O sea, investigación es que no solo yo diga, no, pero yo siento que eso no, pero que esa es una valoración muy personal. Sí, yo puedo tener una valoración, esta es la suya, pero investigar es qué hace que la gente esté a gusto con esas palabras. Porque, por cierto, un buen porcentaje de la iglesia evangélica, esa sería otra investigación siempre asociada al tema. ¿Qué porcentaje de gente creyente evangélico le gusta la música, las alabanzas actuales? Nos vamos a encontrar que aunque algunos amemos los signos, si fuera el caso, el 70 o más por ciento de los evangélicos actuales les gusta la música contemporánea, ¿sí? Y quieren que eso se cante en la iglesia. Y si en una iglesia solo cantan himnos, por lo general va a haber adultos, pero muchachos casi no va a haber niños, ¿sí? Porque ellos quieren música contemporánea. Entonces, trato de hacerles pensar que, de nuevo, hasta ahorita solo estoy en el tema. Usted tiene que pensar en un tema de algo que está pasando, no necesariamente dentro de su iglesia, pero en el mundo evangélico, y que hay que poderlo examinar. Les voy a dar un ejemplo más. Hace poco, hace un mes pasado, todavía estábamos en la otra materia, y yo les pedí una semana de que me iba a dar clases, atendí a un misionero que realmente él viaja por todo el mundo y es encargado de un ministerio grande que tiene su sede en Corea, porque él es coreano, aunque vive en Estados Unidos. Fue un trabajo muy bonito el que se hizo con niños y se hicieron varias cosas y ahí han quedado puertas abiertas para hacer más ministerios. Pero el punto es, dentro de todo lo que estuvimos haciendo, él nos preguntó una vez, mire, ¿cuántos evangélicos hay en El Salvador? ¿Cuál es el porcentaje? Y con el traductor, que era un hermano de la iglesia, entonces él le dijo que éramos 40%, que yo le mencioné. La última estadística dice que somos 40%. Él se puso muy feliz. Ya, wow, ustedes son el 40% de los evangélicos en nuestro país. En Corea no pasamos del 13 al 15%, más o menos. Y ustedes son todos esos. Wow, increíble. Pero entonces me hizo una pregunta. Me dijo, 40%, ¿y cuántos son? 6 millones y medio. Ok. Entonces me dijo, ¿cuántos seminarios grandes hay en El Salvador? Ahí me metí, ¿no? Porque yo, hay dos o tres universidades, pero más o menos dos, que tal vez sí. Y de ahí hay seminarios, pero son de denominación, ¿sí? Que obedecen a su denominación, ya, incluyendo en el caso de TAC, que está en Colegio de Teología, pero es muy el TAC. ¿Ya? O sea, ahí nació y para
para el Taber ese. O sea, no estoy diciendo que sea malo, solo que es local, ¿ya? Y un seminario grande tiene que ser para todo el mundo, ¿ya? Y dar teología de buen nivel. Entonces, ¿cuántos seminarios así hay? Como yo sé que viven en Estados Unidos y hay una enorme cantidad de grandes seminarios, donde yo estudié, es un seminario bautista, estudié mi maestría, es el seminario bautista más grande de Estados Unidos, Southwestern. Entonces, pero es muy grande, ¿verdad? Entonces, la gente reconoce eso. Entonces, ya cuando me dijo eso, yo, hagamos el favor, hagamos el favor. Yo diría que unos 7, tal vez 10, pero aún pensando en aquellos que reúnen más o menos a la gente. Y entonces él me dijo, qué poco, ¿no? Si son tantos evangélicos, ¿por qué hay tan poca enseñanza teológica? Y ahí sí me quedé yo, chévere, es cierto. O sea, a la gente le gusta ser evangélica, pero no le gusta estudiar la Biblia. Ese es el punto. Ese sería un buen tema. Ese sería un fantástico tema. Y de ese pueden salir un montón de temas más, ¿ya? Porque ese es el asunto, ¿ya? O sea, la gente quiere ir y tener culto, oír culto, ¿ya? Pero, mire, metas, estudie. Vaya, yo con los 11 años aquí he visto gente que viene esperando que esto sea como un punto más, que vamos a ir una bonita platiquita y demás. Ya cuando uno les habla tareas y les empieza a dejar cosas, ya partidos para afuera, porque ya dicen, no, es que yo quería oír. ¿Ya? Ajá. Entonces, la gente con eso demuestra que no tiene todavía el andamiaje para decir, yo de verdad quiero crecer, quiero aprender y quiero desarrollar mi papá. Todo eso es la idea del tema. De paso, una vez he estado hablando del antecedente. El antecedente es ese. Usted elige un tema de la adoración. Pusimos de ejemplo. Usted elige un tema acerca de qué entiende la gente por estar en el servicio y crecimiento. O usted pone un tema sobre lo que decía, ya, números frente a formación. Entonces, el antecedente es, para el último ejemplo que acabo de dar, el antecedente sería explicar eso. Mire, un seminario grande o universidad que da una carrera para todas las denominaciones por igual y que tenga un gran impacto, hay muy poco y muy bajo en nuestro país. ¿Ya? Y eso no debería ser así. Porque para 3 millones casi de evangélicos, o sea, sí debería de haber más gente estudiando a fondo, ¿sí? Y estudiando a buen nivel. Entonces, el antecedente dice que aunque tenemos 40 años que la iglesia ha venido creciendo, porque hasta finales de los 70 la iglesia era el 3% de la población evangélica, al menos, era muy baja. Y desde los 80 para acá hemos llegado al 40%. Así que ha sido un periodo relativamente corto, 40 años. Pero en esos 40 años, el desarrollo teológico, bíblico-teológico, el desarrollo de formación de nivel alto, sigue siendo mínimo. Entonces, explicar eso es antecedente. O sea, el antecedente significa que usted está diciendo, ¿y qué se sabe de eso? El ejemplo que les puse, lo retomo ahora para explicar mejor el antecedente. Asistir a los servicios versus el crecimiento y el desarrollo cristiano. ¿Cuál es el antecedente? Y el antecedente es que, y ustedes ahí sí ya pueden verlo hasta en su iglesia y en otros lugares, hay una buena cantidad de los asistentes a las iglesias que llegan a oír solo la prédica. No llegan a la hora no llegan temprano, no llegan al tiempo de alabanza o de oración, si fuera así, o cualquier otra cosa previa. Llegan justo a la prédica. Y se van nomás termina la prédica. ¿Sí? Más termina la prédica, o si es una iglesia pentecostal y ministrar un poco, ya.
Un detalle más, y aquí se lo puedo decir otra vez por la experiencia pastoral de 3 décadas y media. Tratan de evadir, si recogen la ofrenda antes de la prédica, llegan justo después. Y si van a recoger la ofrenda después de la prédica, se van antes. ¿Ya? Pero la idea es que solo llegaron a eso y, y no les interesa nada más. ¿Qué dice eso? Es un antecedente. ¿Ya? ¿Qué expresa eso? Para mí expresa un arraigo catolizado. O sea, el evangélico solo soporta una hora. Y eso fue la misa. La misa dura una hora. ¿Sí? Así que el evangélico llega una hora. ¿Ya? Si la prédica dura una hora, pues solo eso llega. Así que por eso no llega temprano. Porque dice, no, ahí van a estar cantando, van a estar haciendo otras cosas. Y a mí eso me aburre, a mí no me gusta. Yo solo quiero ir. Entonces, la persona no se da cuenta que está reproduciendo un modelo aprendido por sus abuelos, por sus padres, sus abuelos, que es el modelo católico. O sea, yo espero que me entiendan. Si le dijéramos, mire, pero eso es como que esto fuera una misa evangélica, seguramente va a decir que no es cierto. Se va a decir que podría estar enojar. Pero en la práctica es lo que está haciendo. El católico va a una hora y nada más, y ya se acabó. Y él sabe que después de una hora exacta, vámonos, se terminó y ya se santiguó y todo lo demás. Y entonces él está esperando lo mismo de una iglesia evangélica. Ya, una hora pasa, nada más. Entonces, explicar ese tipo de antecedentes, ese puede ser útil. Ponía el ejemplo de la música, la hermana lo mencionó, pero que por ejemplo los hermanos pentecostales de ciertos grupos que primero sus reuniones por lo general son domingo en la tarde, no en la mañana, y duran 3 o 4 horas, ¿sí? Todo el culto. Porque en el culto, usualmente no son iglesias muy grandes, pero todos los que hemos venido, todos vamos a pasar, vamos a dar saludos, vamos a leer los pasajes y vamos a cantar unos 2 o 3 coros. El hermano pasó y hizo eso. Después pasó la hermana e hizo lo mismo. Saludó, leyó un pasaje que era de su gusto y de ahí cantó un coro. ¿Ya? Y después pasó la hermana y así todos, uno por uno. Solo en eso se van 2 horas, por lo menos. ¿Ya? Y de ahí la prédica y de ahí un buen rato de orar. Entonces, son servicios que duran 3 horas, 3 horas y media. Y para ver domingo en la tarde. O sea, ¿a qué me refiero? Imagínense los meses calientes. ¿Sí? Y estar en esas por 3 horas y media en un espacio chiquito. Sí, está duro. Pero eso es lo que ellos encuentran, que así es. ¿Ya? Y esa es su entrega, ¿sabes? Entonces, ese podría ser un antecedente también a contraponer, a contrastar, a examinar. Por cierto, entre las iglesias bautistas, la gente hace vigilias. Pero ¿qué es la vigilia de las iglesias bautistas muchas veces? Son varias prédicas, o sea, son varios puntitos en realidad, juntos. ¿Ya? Contamos prédica, contamos prédica, contamos prédica, contamos prédica. Ahí está, se llenó. Sí. Y eso fue. Pero las iglesias bautistas donde yo crecí hace 30, 40 años no hacían eso. ¿Ya? A veces tenían un buen estudio bíblico, a veces tenían un buen tiempo de oración, a veces tenían un espacio para testimonios, a veces tenían también un tiempo para oración en grupos pequeños, o sea, y trataban de que el tiempo se distribuyera de una manera más equilibrada. Los hermanos pentecostales que referían, de hecho, le llamaban a las vigilias o a los tiempos de ayuno un sacrificio, ¿ya? Y porque lo llevan usualmente al extremo. La vigilia dura 12 horas, empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, ¿ya? Si es vigilia. Si es ayuno, tiene que ser un ayuno igual, ¿ya? Desde el día anterior debo de haber comido antes de las 6 de la tarde para ya no comer el resto del día y volver a comer hasta después de las 6, o sea, 24 horas, sí, 24 horas en las que no comí ni tomé agua.
preferiblemente. ¿Verdad? Entonces, y esos son los que debemos hacer. Entonces, ese sería un punto también posible de ver un antecedente y aún de investigar, que hace que algunos consideren que esa es la única forma. ¿Ya? Entonces, yo lo que trato de hacer es pensar, por hoy, solo dejarlo introducido, es que hacer una investigación ya no es de nuevo ir al texto y elegir un tema y poner un tema bonito, sino que es ir a nuestra realidad evangélica y elegir una situación que amerita entender de dónde viene y por qué es. Y eso nos lleva a la justificación. Es decir, que entonces la justificación es por qué es importante hablar de eso. Porque es importante hablar acerca del creyente que solo quiere oír culto y no crece. Y pasan los años y solo llega a oír culto. Yo he visto creyentes que tienen 15 años, 20 años y ni siquiera se han bautizado. Y después de todos esos años, cuando uno habla con ellos, es que es un gran compromiso. Es que todavía lo estoy pensando, es que todavía no sé. Entonces, uno se queda, después de todos estos años, ¿qué estás pensando qué? Sí, pero pasa. Habla de esa situación. Entonces, la justificación es, ¿por qué es importante un tema como ese? Porque según la Biblia, estamos aquí para crecer. Estamos aquí para no ser niños en Cristo todo el tiempo, sino llegar a la medida del varón perfecto. Estamos aquí para la voluntad de Dios. Estamos aquí para ser soldados de Cristo. Entonces, todas las imágenes bíblicas dicen que estamos acá para empezar y seguir, crecer. Y un crecimiento y desarrollo. ¿Ya? Pero cuando el evangélico solo está en la línea de punto, asisto, oigo, y nada más, puede pasar por años y el mismo. ¿Ya? Y al decirle el mismo, me voy a explicar también un poco más. Cuando uno da consejería a gente así, yo me recuerdo una señora, la primera vez que me pidió consejería, recién yo llegado a la iglesia en el trabajo, mire que fíjense que yo me quiero divorciar de mi esposo porque él ha sido drogadicto y nos ha dado mala vida y no nos ha ayudado y ella ni vive con nosotros, pero yo por mis hijos no he querido divorciar, pero y desde hace cuánto ya no vive con ustedes, desde hace 10 años. Era una familia que ya se había desaparecido hace rato. Ya, entonces yo, miren, pues es una pena, pero si y él sigue drogándose, sí. Yo creería que todo hombre tiene adicciones y si ya pasaron una década, 10 años, se debería de seguir adelante. Ya hubiera hecho un proceso, pero es que no quiero gastar. Si va a un juzgado, después de unos años se va a resolver sin gastar. Bueno, sí, vaya. Y es que fíjense que yo quisiera volver a empezar mi vida. Entonces, pregúntele a Dios, que tome esa atención. Le dije lo mejor que pude. Ahí estuvo. A los 4 años después, me pide hablar conmigo, una vez más. Yo ahí le había estado viendo que efectivamente no había resuelto nada y que no era un creyente muy estable, ni muy que uno venga, hermano, usted nos va a ayudar, sino que uno, ahí está la hermanita. Entonces, a los 4 años viene y me dice, mire, fíjese, pastor, que quiero hablar con usted. Ajá. Es que fíjese que, no sé si se acuerda de otra vez que le platiqué, sí, me acuerdo. Pues fíjese que yo todavía no me divorcié de mi esposo. Y hoy tengo otros 2 que andan detrás de mí, incluyendo un gringo que quiere que me vaya con él en mi casa. Pero también otro que me cuida a los hijos y los trata bien. Así que hoy 3 tengo y no sé qué hacer. Entonces, pero, o sea, me permito porque pase mucho la confianza, pero trato de decirles, cuando usted oye algo así, usted dice, ¿a dónde tiene la cabeza esta persona? Sí. ¿Por qué dejó pasar 4 años en más de lo mismo, sin hacer nada, sin resolver nada, sin cambiar nada? Ese es el problema de solo discurso. Que el evangélico va a pasar viviendo la misma vida, con los años, porque siempre va a estar contento de que fue hoy, y ya está bien. Pero su vida no avanza. Eso es uno de los casos más dramáticos, pero así veo otro montón de gente.
no crecen, no maduran, no desarrollan, no cambian su forma de vida, siempre tienen la misma manita, siempre tienen los malos hábitos. Otro ejemplo es que por eso no se involucran. No, mire, se lo otra vez quise involucrar, pero ya lo vi que no le gustó y a mí también no me gusta que me digan nada, así que ya no hice nada. Entonces, pero todo el tiempo están en aquella de que no, no. Una crisis, un problema, cualquiera lo enfrenta a una iglesia, a un hermano, a una familia y lo supera. Pero quedarse en la misma por años, algo nada más. Justificación. Examinar esas cosas, se explican eso. Y una justificación para ese contexto es explicar qué es lo que entendemos de eso. ¿Saben qué es lo mejor que puede hacer? Leer lo que otros plantean, leer lo que otros proponen. Y eso me lleva a solo dejar mencionado, porque el tiempo se fue y lo vamos a explicar mañana en lo virtual, enunciar el problema de la investigación con sus limitantes y alcances. ¿Qué significa eso? Que si yo eligiera investigar, para ahorita, solo un ejemplo, ¿no? Ver la asistencia al culto en contraste al desarrollo cristiano, sí, pero espérese, antes de hacer esa investigación, se dice, sí, eso vamos a investigar y ya tenemos los antecedentes y ya vemos que lo podemos justificar, se puede explicar. Ok, pero limitantes y alcances. ¿En qué área va a ser esa investigación? No, que pues sí, eso pasa en todo el país, pero si usted dice algo así, ya, todos los salvadoreños evangélicos, sí, significa que usted piensa ir a los 262 municipios, las 5.000 iglesias, 7.000 a esa altura, ya, ¿puede hacer eso? Seguramente no. Entonces, ya desde ahí espero que empiece a entender. Pero todo San Salvador. En San Salvador, donde más iglesias hay, habrá unas 3.000, 4.000 pasaditas. Va a ir a todas esas iglesias. Solo para el Taber, ¿cuántas iglesias son? Son más de 500. Sí. Va a ir a todas las iglesias Taber. No sé si me entienden. Alcances, limitantes, no pegues. Reduzca donde lo pueda manejar. Ya. Las iglesias de la zona entre Mexicanos y Tucatancingo, aquí es donde están ustedes. Eso ya, y aún entonces, sí, pero solo en esta zona, ¿cuántas iglesias si las ponemos todas? ¿Cuántas habrá? Incluyendo pentecostales, asambleas y de todos los demás. ¿No? Por lo menos unas 50. Va a poder visitar y platicar con las 50 pastores e ir a los 50 tipos de culto. Probablemente tampoco. Así que tiene que limitar aún más, ya, con las iglesias tabernáculo de la zona entre mexicanos y Tucatancingo. ¿Cuántas iglesias tabernáculo hay entre mexicanos y Tucatancingo? Me atrevería a decir, pero no sé, ustedes conocen que no llega a 5. No pasa de 10, por allá en el rango, creo yo. Sí, ya se le cuenta. Más o menos, ¿sí? No pretendo dar un número exacto, ya ni vivo por aquí. Solo trato de decir, si fuera un número por ejemplo, ahorita redondeémoslo, entre 5 y 10, usted puede visitar 5 o 10 pastores. Usted puede ir a 5 o 10 iglesias, diversos puntos y ver qué está pasando. Eso sí, es más fácil que usted diga en un grupo de 1, 2 o 3, vaya, vamos. Ya, tú vas a ir a tales iglesias, tú tales, yo voy a tales. Entonces, eso ya sí lo pueden hacer, no sé si me entiende. Entonces, usted necesita limitar. Y también definir el alcance, o sea, quisiéramos investigar todo lo que se pueda de qué le hace falta al crecimiento de los cristianos en El Salvador. Y son un montón de cosas, pero definamos qué. Si vamos a hacerlo a partir de su asistencia al culto, investiguemos eso. Si vamos a investigar su lectura de la Biblia, que es un tema bastante difícil en El Salvador, porque el evangélico no lee la Biblia, investiguemos. Si vamos a investigar el tema de la música, de la alabanza, investiguemos eso. O sea, ese es el alcance, en el sentido de que usted tiene que decidir, podemos tratar esa área, solo esa. ¿Hay otras más? Sí, hay muchas más.
y las pueden mencionar en su estudio, pero ustedes van a dedicar a una sola. Si fuera un estudio de ese tipo, algo así es lo que hay que plantear en la mesa. ¿Ya? Ahora, hoy solo se lo estoy platicando. En realidad, eso es lo que estoy haciendo. No pretendo. El tema final sería pedirles que empiecen a diseñar uno. Pero de nuevo, en una materia de ese tipo, necesitaríamos 6 meses y se los tendría que haber hecho desde el inicio. Y durante 6 meses ir viendo cómo les va, hasta que quede algo. Entonces, no es el caso, así que no se preocupen, solo se lo estoy platicando, sí, solo le estoy diciendo, miren, algo así sería, ya vamos a ver esto, porque esto es apenas la entradita, ¿sí? Aquí todavía no estamos investigando realmente. Entonces, pero es donde se empieza. Vamos a hablar un poco más de esto mañana, pero ya es la hora, ¿sí? Señor, gracias entonces, bendecimos tu nombre, gracias por el esfuerzo de mis hermanos una vez más en estar hoy aquí. Bendíceles, Padre, te agradecemos tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo, disculpen el retraso, la falta de respeto.